Venga. Hola, estoy en la escuela de secundaria de Évora en Portugal. Estoy dentro de un proyecto Comenius y me encontraba visitando esta escuela cuando de repente me entero, al empezar a entrar en las diferentes clases, que son un centro de uso avanzado en Portugal y tiene 25 pizarras digitales, o sea que más o menos es prácticamente una pizarra digital en cada aula, creo que me han dicho así, una pizarra digital en cada aula. Entonces, ya no solo es que tengan 25 pizarras digitales y tengan 25 proyectores. Me llamó un poco la atención el sistema del proyector, que creo que sí, ya lo he visto en algún sitio de España, en donde va, si acercamos un poco la cámara, podemos ver el sistema en donde la barra sale justo de encima de la pizarra y va al proyector. ¿De acuerdo? Pero quizá lo que más me llamó la atención en sí es el proyector. El proyector tiene un objetivo, si miramos hacia aquí, el proyector tiene un objetivo gran angular que hace que no se generen tantas sombras a la hora de hacer las explicaciones en clase. Una de las cosas que vengo observando, al dar la clase de pizarra digital es que si tienes el proyector que nos manda la consejería o el que solemos comprar, que no suele ser muy caro actualmente, generamos una serie de sombras, tanto si está colgado sobre el techo como si está en una mesa enfocando hacia adelante, ¿no? Entonces genera de muchas formas. Una de las cosas que me sorprende de este tipo de proyectores, este en concreto es el proyector Epson MP400W, es que al tener ese objetivo gran angular está muy cerca y no genera ese problema de sombras. Algo genera, pero no parece tanto como el que tenemos, ¿no? Entonces voy a abrir el programa. El programa está en portugués, obviamente, estamos en un centro de Portugal. ¿De acuerdo? Lo que nosotros llamamos nuevos rotafolios, aquí, bueno, viene el Novo Flip Chart, utilizando un poco el inglés, que no deben parar tener la palabra rotafolios. Entonces, si os dais cuenta, en estos momentos tenemos abierto. Bien, esto es modo diseño estamos ahora, pero si os dais cuenta, la sombra que yo estoy generando no es la sombra que generalmente tenemos, que es muy alta, lo cual nos obliga a estar siempre trabajando de lado, sino que estoy generando una sombra justamente detrás de mí, pero bastante pequeña, ¿no? Voy a probar a escribir algo. De acuerdo, voy a probar si os dais cuenta, estoy trabajando sobre ello. Voy a probar a meter alguna imagen. Bien, vamos a meter cualquier imagen de este tipo, arrastramos, colocamos. De acuerdo, obviamente las categorías vienen en portugués. De acuerdo, voy a probar a meter texto. Bien, en ese sentido, vamos a ver. En ese sentido todo es igual y supongo que tendrá también por ahí el teclado flotante que tendríamos que sacar de personalidad. Bien, simplemente eso, que no me ha sorprendido al visitar el centro.